sigue entrevistando a Nueve Valores. En esta ocasión estamos con Sunila Flor Andina. Hola Sunila, tu saludo para Querején. Buenas tardes, señor Genaro, y gracias por la invitación a Producciones Criajen. Y estoy muy contenta, feliz de estar con usted en una entrevista, y también agradecer a su persona y a Producciones Criajen por apoyar a Nuevos Valores, que nosotras estamos avanzando poquito a poquito con nuestro material. ¿Qué parte es Sunila? Yo soy de Puno, de provincia de Azángaro. Qué bueno. Y dime, ¿qué tiempo estás cantando Sunila ya? Bueno, yo ya voy cantando ya 3 años. Y con Sunila vengo recién 1 año. Dime, Sunila, ¿a qué parte viajó con tu música? Yo fui a mi tierra, a Puno, y también fui a Huancayo, a la Selva Central, que fui ahí. Hace poco estuve en Selva Central, y también fuimos a Andahuelas. Ahí también hemos estado. ¿A qué artista admiras, Sunila? Bueno, yo admiro a Yarita Lisset y también a Yolanda Ivonne. Es que me gustan sus temas con sentimiento, cantan ellas, y la Yarita también, y soy su fan de ellas dos. Sunila, a ver si nos interpretas uno de tus temas, pues podría ser un tema. Por ti yo ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas, pero sí hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí. Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida. Los lamentos ya de nada sirven, esa es la vida que tengo que vivir. Qué bonita canción, Sunila. Sí, pues esa canción grabó Yolanda Ivonne y me gusta, y también varios temas de ella me gustan. Sí, ¿no? Dime, Sunila, ¿en tu familia alguien cultiva la música? No, nadie. En este caso, desde que era niña, a mí me gustó cantar. Y bueno, yo nunca pensé grabar mi producción, nada. Y después me animaron. Yo tenía una amiga que cantaba, me cantaba, y a mí también como que me animé, ¿no? Dime, Sunila, ¿tú tienes aniversario que organizas? ¿Qué fecha organizas aniversarios? Aniversarios todavía, al año tengo propuestas, al año. Sunila, número para contrato, pues para que te llamen, te coman tu disco, pues. Número para contratos, 935-06-15-18. ¿Solo contratos o algo más? No sé, más maltrato, no sé, tú dirás. Solo para contratos. Maltratos ya me maltrato. Para maltratos tengo otro número. Dalo, va ahí que quiere maltratarte a la gente. Bueno, voy a dar ese número. 935-06-15-18. Ya saben, ese es el número para que lo maltraten a Sunila. ¿Qué consejo le puede dar a los Nuevos Valores que están empezando así como tú? Bueno, que sigan, ¿no? Que no se rindan, y quizás acá más adelante graban o algo que les guste al público, ¿no? A veces nos puede dar una sorpresa, algunos a Nuevos Valores, a veces quizás nuestro material que grabamos puede llegar a ser más allá, ¿no? Puede pegar, puede gustarle al público, y con eso avanzar. ¿Queremos un número para contratos? Una vez más. 935-06-15-18. Sunila, a ver si nos canta otro temita, pues, de esta producción que tú tienes. ¿Cuál podría ser? Bueno, no me compares con tu ex. ¡Wow! O sea, es una canción para... A veces, ¿no? Cuando son enamorados, cuando terminan, mi ex era así, que mi ex era así, que tal te comparan, ¿no? A usted también quizás lo han comparado con su ex. Es ese tema que hemos sacado para todos los ex que ya fueron, pues, ¿no? Ya son del pasado, ya no tienen que ver ya en presente, ¿no? De dos personas, de dos parejas, ¿no? No me compares con tu ex, porque ella es una cualquiera. Le dicen la Candy, escucha. No me compares con tu ex,
porque yo soy una dama de su casa que se respeta. Ella fue un error en tu vida, en cambio yo soy el amor de tu vida. Qué bueno. Vamos a ver más de Sunila. ¿Cómo es un domingo en casa, Sunila? En casa, bueno, yo alegre, feliz, no tengo por qué estar renegando y también ordenada, todo eso. ¿Con qué artista has cruzado escenarios? Luz Jenny. Con Luz Jenny. Canta bonita ella. Sí, me encanta también sus temas de ella. Me gusta también y también soy su fan de ella y también me lo sé todas sus canciones de ella. Anécdotas. Muchos viajes has tenido anécdotas. Cuenta una de ellas, pues. Bueno, cuando subí al escenario, se me rompieron los tacos y tenía que bailar descalza, ¿puedes creer? ¿Cuándo y dónde fue eso? Eso fue en provincia y puedes creer, eso fui por Huánuco, ha sido eso. Hace poco estaba en Huánuco, eso me ha pasado hace poco. Bueno, hay cosas que pasan, no se puede evitar, pues, Sunila. Claro, pues no quedaba de otra, pues, que bailar descalzo. Sunila, ¿cómo está el corazoncito de Sunila? Cuéntanos. Mi corazón, bien. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿No hay alguien por ahí? No, no por el momento, no, estoy sola. Solo los varones, eso te decepcionan. Ellos no, los varones no, ahorita ya no confío. ¿Pero por qué generalizas? Es que los varones con mentiras tras mentiras, no prefiero estar ahorita sola todavía. Bueno, Sunila, pues un gusto de entrevistarte, pues ya no muy lejano de hacer otra entrevista, puede ser un escenario, pues sí. Tu despida para Criagen, Sunila. Y en verdad, muchísimas gracias a Producciones Criagen, hacia su persona, don Genaro. Y en verdad, un gusto de entrevistarme con usted. Muchísimas gracias. Qué bueno, Sunila. Como te digo, una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Para promocionarse y esas cosas, pues, ¿eh? Ok, Sunila, un abrazo, pues, ¿eh?